Muy bien, buenas tardes. Empezamos hoy un ciclo ya en el año y medio casi que lleva el museo abierto al público. Hemos realizado muchas actividades y muchas conferencias, pero casi siempre a cargo de técnicos, de personas ajenas al museo. El personal del museo ha estado implicado en otras muchas tareas de puesta en marcha y de generación de actividades y no hemos tenido tiempo para sentarnos en esta mesa y hacer lo que vamos a hacer a lo largo de este otoño, un ciclo de conferencias, por ejemplo, en el que vamos a ir hablando, en el que vamos a ir comentando cómo se ha montado, cuál es el nuevo discurso del Museo Arqueológico Nacional y silba mucho, parece, este micrófono, ¿no? Vibra. ¿Qué novedades en el discurso y en el montaje hay en las sucesivas áreas del recorrido expositivo? Y hoy comienzo yo el ciclo dando pues, una perspectiva general. Casi voy a hacer una especie de introducción genérica, describiendo un poco cuál ha sido el proceso de trabajo, cuál ha sido casi el proceso histórico de trabajo, porque reformar un museo como este no es algo que se improvise y que digan, pues este fin de semana o este verano cerramos un ratito y cambiamos la exposición del museo, ¿no? Realmente han sido 14 años de trabajo, unos vistos y otros más ocultos, pero han sido 14 años de proceso. La reforma del museo, ¿no? Ya dice el refrán que las cosas de palacio van despacio y en casos como este la verdad es que es de agradecer, ¿no? Da tiempo a meditar, da tiempo a reflexionar, da tiempo a discutir, a tratar los asuntos con muchísimas personas, ¿no? Si entran en la página web del museo, en el apartado de exposición, donde se describe un poco la estructura y demás, hay un ficherito así muy oculto que dice agradecimientos. Pues en ese fichero, aparte de todo el personal del propio museo y de las empresas que han trabajado con nosotros, hay una lista de más de 300 personas e instituciones que han colaborado de una u otra manera con nosotros a lo largo del montaje. A veces prestando colecciones, los museos, a veces respondiendo a consultas, ayudándonos a redactar textos, en fin, o de otras mil maneras, con lo cual ha sido un trabajo realmente cooperativo, gracias precisamente a esa lentitud con la que ha podido irse elaborando la tarea, ¿no? Bien. Seguramente voy a decir cosas que algunos de ustedes ya conocen, pero es inevitable, ¿no? El Museo Arqueológico Nacional se crea en 1867, lo crea Isabel II, y en ese momento se está construyendo, se está empezando a construir este edificio que tardará 30 años en acabarse. Mientras tanto, el museo se instala en el Casino de la Reina, una finquita que tenía la familia real en Embajadores, donde ahora está un instituto, creo que se llama Cervantes, pues el casino sigue todavía allí ubicado y allí estuvo el museo pues, durante 30 años, hasta 1893, en que nos trasladamos a este edificio, ¿no? Esta es la única imagen que tenemos de cómo era el montaje inicial, en 1871, en que se inauguró, Amadeo de Saboya inauguró el museo. Claro, no había fotos en los periódicos todavía, pero la Ilustración española y americana incluyó estos grabados de cómo estaban montadas las salas, las diversas áreas del museo y, bueno, si uno echa un ratito reconoce muchas de las piezas que aparecen ahí dibujadas, que aparecen ahí grabadas, siguen estando en la colección y siguen estando hoy en nuestras salas, ¿no? Como digo, en 1893, realmente en 1892, con motivo del 4º centenario del descubrimiento de América, se aceleraron las obras del edificio para poder hacer unas grandes exposiciones conmemorativas y a renglón seguido ya se traslada y se instala el museo, que se abre al público en 1895. Aquí tienen algunas de las imágenes que conservamos, bueno, de finales del 19 o de comienzos del 20, porque casi hasta la Guerra Civil la exposición no varía demasiado. Esta es la sala de colecciones egipcias o el llamado patio árabe con esa reproducción de la fuente del Patio de los Leones y las colecciones más significativas, o la sala de los vasos griegos. Bien, la Guerra Civil, como pueden imaginar, desbarató por completo el funcionamiento del museo, se cerró al público, se desmontó
las salas. El museo sirvió durante la guerra como almacén para muchas otras colecciones, además de las suyas, procedentes de otras instituciones. Sirvió también para el trabajo de los técnicos de protección del patrimonio que controlaban en la medida que podían el movimiento y la desaparición de piezas de patrimonio histórico durante toda la contienda. Y a la vuelta de la guerra civil se hizo un montaje mínimo, un montaje que se le llamó el Museo Breve. Museo Breve, pues como ven, porque realmente eran las piezas más importantes, las piezas más significativas. En el espíritu de Blas Taracena, que fue quien lo montó, la cosa debía durar un año o dos, ¿no? Para en el año 42-43 ya montar el museo con todas sus colecciones. Pero este Museo Breve en la práctica duró hasta los años 50, hasta que hacia mediados de los 50 Navascués pudo remontar el museo con todas sus colecciones, o con casi todas, porque desde luego parece que Navascués quiso vengarse, decir, hemos estado 10 años con muy poquitas piezas, pues ahora os vais a enterar, ¿no? Y sacó, bueno, no he puesto una foto, pero las salas de cerámica griega es el horror vacui, o sea, hay cerámica desde el suelo hasta el techo, por todas partes, ¿no? Y bueno, pues con este montaje se mantuvo el museo hasta finales de los años 60. En 1968 entró como director Martín Almagro Baix e inició una reforma profunda del museo. Hay que pensar que desde 1895, que el museo se instala en este edificio, no había subido prácticamente ninguna reforma. Se habían cambiado algo la exposición, se habían hecho reparaciones, pero eran 70 años casi sin ninguna reforma. Piensen en su casa, 70 años sin una reforma, ¿no? Pues hecha polvo y necesitada de absolutamente todo, ¿no? Y entonces Almagro acometió una profunda reforma, consiguió, gestionó los dineros necesarios en el Ministerio de Educación para hacer una profunda reforma arquitectónica, para ampliar los espacios, sacando plantas y entre plantas de lugares impensables, o cerrando los patios, que en principio les faltaba una crujía hasta ese momento. En fin, hizo muchísimas operaciones de ampliación de espacio y, sobre todo, de renovación por completo del montaje, de la museografía. Estas imágenes, seguro que muchos de ustedes, si vieron el antiguo museo, las reconocen, porque es el montaje con el que el museo ha estado funcionando hasta el 2008, ¿no? Bueno, pues con pequeños cambios, con pequeñas mejoras, según los momentos, se le ponía un color, se cambiaban unas traseras, pero de esta imagen les podría enseñar otras en las que las piezas están exactamente en la misma posición. Lo único que cambia es la escenografía, es decir, las vitrinas que las rodean y el color de los paneles de fondo, ¿no? En los años 90 la exposición se completó con una sala dedicada a numismática, que hacía mucho que no se exponía en el museo, pues desde la época de Navascués. Y ya cercano al año 2000 se abrió igualmente la sala de Edad Moderna, que también hacía muchísimo tiempo que no se exponía, ¿no? Fíjense que les he dicho que en 1968 es cuando Almagro empieza la reforma arquitectónica, como hacia el año 72 se abren las primeras salas al público y paulatinamente desde el 72 hasta el 2000 hay una cascada de apertura de una sala, otra sala, otra sala. Es decir, costó casi 30 años renovar el museo y tener el nuevo montaje, entre comillas, al completo. Es llamativo porque ese montaje, esa museografía de Almagro, tuvo una gran influencia en casi todos los museos arqueológicos españoles, ¿no? Todos los museos provinciales y muchos de los municipales o locales fueron renovándose a imitación de lo que había ido haciendo Almagro en este momento, ¿no? Bien, para cuando se abre esta sala de Moderna hacia el año 2000, abulta más que el expediente del montaje de la sala, abultan los informes con las quejas de los problemas que tiene el edificio, de lo mal que funciona todo, de la necesidad de arreglar, de hacer algo. Claro, hace 30 años que se hizo la anterior reforma, con lo cual vuelve a haber problemas inevitables de funcionamiento del edificio. Y en 2000 se encargan los primeros estudios y en 2001 el patronato encarga un plan director que se redacta en 2002 y que es el inicio
de la reforma actual, ¿no? Por eso les decía que realmente es un proceso prácticamente de 14 años de trabajo. Ven que el gráfico, todos los gráficos temporales que voy a poner acaban en 2013, porque aunque el museo se inaugura el 31 de marzo de 2014, lo que son las actuaciones prácticamente acaban todas en diciembre de 2013, ¿no? Luego son pequeños rematitos, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en mucho detalle con esta cuestión, pero como ven, hay una serie de años de estudios, de documentación técnica, de redacción de proyectos, y en 2008 por fin se consigue acometer la obra material, ¿no? El que entren las máquinas y los obreros, ¿no? Dada la situación de crisis en la que vivimos ahora mismo, fue un auténtico milagro. Quiero decir, si en 2008, cuando la crisis parecía todavía algo un poco lejano, no se hubiera adjudicado la obra, pues es posible que ahora mismo siguiéramos como estábamos antes, o peor aún, que si estuviéramos en un museo con la exposición desmontada y sin arrancar las obras, o con las obras hechas pero sin montar la exposición, etcétera, etcétera. Como digo, hubo una auténtica conjunción de elementos, ¿no? Bien, la reforma arquitectónica. Beirut. Aquí no quedó nada, literalmente, solo quedó la fachada, porque evidentemente patrimonio histórico no nos la dejaba tocar, es un edificio declarado monumento, y la estructura. Todo el resto se vació y se renovó, desaparecieron los forjados, desaparecieron las instalaciones por completo y se renovó todo. Realmente es la primera reforma en profundidad que ha tenido el museo. Piensen que la reforma de Almagro todavía es una reforma, como diríamos, como del siglo XIX. La arquitectura de los años 60 no podían pensar ni en las potencias eléctricas que hoy utilizamos, ni en la climatización, ni en sistemas de voz y datos, ni en muchas de las cosas que hoy nos parecen básicas y elementales en cualquier edificio, ¿no? En cualquier edificio público. E igual con la museografía. Claro, cuando se renueva el museo a finales de los 60, eso de las exposiciones temporales era una cosa rara. Casi nadie hacía exposiciones temporales, ¿no? Hay muchos edificios, muchos museos, incluso de arte contemporáneo, hechos en los años 60 que no tienen sala de exposiciones temporales. Los talleres y la didáctica, pues era una cosa. Por entonces andaba el ICON empezando a definir los departamentos de educación y acción cultural, ¿no? No estaba nada claro aquello, ¿no? O la cafetería y la tienda. Hoy nadie concibe un museo que no tenga una cafetería y una tienda. En los años 60 era una rareza que un museo tuviera esos servicios, ¿no? Con lo cual, efectivamente, hemos llegado casi al presente sin tener ninguna de esas necesidades que hoy, de esos elementos que hoy se consideran absolutamente necesarios, ¿no? Resultado, pues pongo 3 o 4 fotos, pero ya los conocen ustedes de sobra. Primero, se ha mejorado, se ha logrado la accesibilidad al conjunto del edificio, empezando por esta rampa de entrada que permite el acceso con sillas de ruedas, cosa imposible por el pórtico central tradicional, por más reformas que allí se hubieran hecho. Se han mejorado las comunicaciones verticales en el interior, se han ampliado los servicios al público, desde esa cafetería, tiendas, salas, a guardarropas, etcétera, etcétera. Absolutamente todo. Se han cubierto los patios tal como estaban en el proyecto original en el siglo XIX, lo cual ha hecho ganar un buen volumen y superficie expositiva al museo, y sobre todo ha hecho mejorar la luz, porque hemos podido liberar esos ventanales. Claro, cuando los patios estaban abiertos, todos esos vanos que ven eran ventanas cerradas con sus cristales, sus marcos, etcétera, lo cual daba una cierta oscuridad, una sensación casi de agobio en algunas de las salas y no llegaba la luz a muchos lugares. Ahora hemos podido liberar todos esos vanos, con lo cual, efectivamente, la luz y la visión es mucho mayor a lo largo de todo el edificio. E incluso buscando el máximo aprovechamiento de los espacios, hemos llegado ya al único lugar que quedaba por explotar, que era el tejado. El tejado uno lo ve al exterior y lo ve tal cual lo concibió Jareño. Al interior, miren esas cerchas que hemos cortado y que hemos convertido, bueno, pues en este caso, en depósitos de la biblioteca, otra de las cerchas en despachos, etcétera, etcétera, ¿no? Del mismo modo que todos los tejados que dan a los patios interiores, todos los que no se ven desde la calle, eso sí nos autorizaron a eliminarlos y colocar, bueno, pues una especie de urbanización de chalés
allí dentro, donde están pues básicamente las oficinas, el área de dirección, de gerencia y muchas de las áreas internas del museo, de modo que hemos podido dejar estos espacios más nobles, digamos, para el uso del público, ¿no? Algunos números en los que tampoco nos vamos a detener mucho. Estos son superficies útiles, ¿eh? Si queremos superficies construidas, pues básicamente hay que sumarle 1/3 a esas cantidades que ven ahí, ¿no? Antes de la reforma, el museo tenía pues, unos 14.000 metros cuadrados de superficie útil. Después de la reforma, 20.000 metros de superficie útil. Es decir, hemos ganado 6.000 metros de superficie útil. Si entráramos en el detalle, podrían ver que las áreas internas, pues la primera, los almacenes de colecciones, tienen prácticamente el mismo tamaño antes que después. En cambio, la exposición permanente ha pasado de 7.300 a 9.700, o las zonas de acceso y acogida de público han pasado de 375 a 1.350, ¿no? Es decir, hemos dado prioridad a que el crecimiento, ese crecimiento de espacios fuera en las áreas destinadas a servicio público o a exposición, ¿no? Bien, dentro de todo el proceso de obra hay una parte que es la de la obra civil en sí, la reforma arquitectónica del edificio, y otra que se solapa, que es la del montaje de la exposición. Claro, primero avanza la de obra, mientras están en obra nosotros estamos trabajando con la cabeza en lo que va a ser el montaje, y cuando la obra ya va muy avanzada comenzamos a implantar físicamente la exposición, ¿no? Y aquí les he ido detallando más o menos los momentos de algunas de las cuestiones que vamos a comentar, para que vean cómo en realidad se va produciendo todo en paralelo. Sí, empezamos con la restauración en cuanto sabíamos qué piezas iban a ir a cada una de las áreas de exposición, ¿no? Eso lleva mucho trabajo, pero después, como ven, a partir de 2011, 2012, 2013, es como un bloque macizo donde todas las actuaciones van funcionando en paralelo, ¿no? Discurso expositivo. ¿Qué es lo que vamos a contar? La verdad es que no se me ocurría qué imagen poner, ¿eh? O sea, podía haber puesto un señor con un dedo en la sien pensante, ¿no? O leyendo un libro o demás, o con el lapicero en la oreja, o mordiéndolo, que es lo que han hecho los técnicos durante mucho tiempo. Pero bueno, creo que esta imagen es significativa. Estos son los documentos de síntesis con los que trabajábamos con la empresa. Y como ven, el primero que aparece aquí del programa expositivo es la versión 11. Creo recordar que acabamos en la versión 13, o sea que la definitiva ya con la que empezamos a montar fue la versión 13. Es decir, había periódicamente, cada mes, cada 3 meses, dependía de los momentos, una nueva versión en la que se iban matizando, se iban puliendo o se iban añadiendo elementos a ese discurso expositivo que íbamos elaborando al tiempo que se iban seleccionando piezas, y eso ya no está ahí, pero es un libraco de 800 páginas con toda la relación de las piezas que entraban a la exposición. Estructura de la exposición. Pues tiene una estructura jerárquica. En primer lugar, hay 3 áreas temáticas, ahora las describiremos brevemente, que se dividen en 14 módulos expositivos. Son nombres convencionales que usábamos todos para entendernos y saber de qué nivel estamos hablando en cada momento. Esos 14 módulos expositivos se subdividen en 68 áreas temáticas, que a su vez se subdividen en 246 unidades expositivas. Unidades expositivas que a veces coinciden con una vitrina, a veces no. A veces una misma vitrina engloba 2 o 3 unidades expositivas, y a veces al revés, una unidad expositiva engloba varias vitrinas, ¿no? Pero digamos que como media podríamos decir que viene a coincidir con la vitrina. Y en casos muy complejos, como por ejemplo Egipto nos ha ocurrido en varias veces, ha habido que establecer unas subunidades para poder explicar esos conceptos realmente complicados, ¿no? Las áreas temáticas. Ahí ven la planta de los diversos pisos del museo. Son 3 de tamaños completamente dispares. La primera es un área introductoria, a la que hemos llamado patrimonio y arqueología, y que realmente lo que hace es presentar esos conceptos, introducir al visitante a esos conceptos. Una segunda que ocupa 2/3 de la exposición, que es la que hemos llamado España, lugar de encuentros culturales, que realmente es la narración de toda la cronología cultural española, pues desde el Paleolítico, desde los orígenes. De hecho nos hemos ido a África, ¿no? Para contar un poco los orígenes de la humanidad como comienzo, hasta, gran pregunta, ¿dónde acabamos? Está muy claro que empezamos en el comienzo, y ¿dónde acabamos?
Acabamos con los romanos, acabamos en la Edad Media, acabamos en el siglo XVI, en el XVIII. ¿Dónde acaba la arqueología o dónde acaba la historia? ¿Esto es un museo solo arqueológico con colecciones procedentes de excavaciones? No, no lo es, y no lo ha sido nunca, ni en 1867 lo fue. Es un museo arqueológico en el sentido en que se usaba el término arqueología en el siglo XIX. Es un museo de antigüedades, ¿no? El propio decreto de creación viene a decir que aquí vendrán todos los bienes públicos menos los cuadros, que irán al Museo de Pinturas o al Museo del Prado. Es decir, contemplaba todo. De hecho, una de las piezas que está en nuestra colección es la paleta con la que se echó el cemento en la primera piedra del canal de Isabel II. Es decir, una pieza completamente contemporánea a la creación del museo. Pues hasta ahí llevamos el discurso del museo, ¿de acuerdo? Para dar al visitante esa idea, esa sensación de continuidad histórica desde los orígenes pues hasta el siglo XIX. Ya la actualidad nos queda un poquito más lejos, ¿no? Y un tercer bloque, una tercera área temática que hemos llamado de gabinete a museo, en la que se habla de la propia historia del museo y aprovechamos esa historia del museo para explicar por qué un museo que en esencia está dedicado a narrar la historia de España, tiene colecciones egipcias, griegas, de Oriente Próximo, de Sáhara o un gran gabinete numismático. ¿De acuerdo? Primera área temática, el patrimonio y arqueología, una introducción a las materias y objetos más habituales que el visitante va a encontrar en la exposición y una gran presentación audiovisual, que todos aquellos de ustedes que hayan visto ya la exposición la conocen, ¿no? Con 3 grandes audiovisuales, el Espacios, Tiempos y Culturas, que hace una especie de síntesis del desarrollo cultural humano, la arqueología, una ciencia para conocernos, que explica la metodología, la historia, la proyección social de la arqueología, y una tercera, España, un gran yacimiento, que viene a ser una síntesis apretada en 9 minutos del desarrollo cultural del territorio de la actual España. Esa área ocupa la zona verde que ven en el plano, es decir, 3 salitas, realmente una sala con 2 elementos laterales de muy pequeño tamaño. Segunda área temática, España, lugar de encuentros culturales. Y bueno, pues no hace falta explicar mucho los módulos expositivos en los que se subdivide, ¿no? Pues es el índice de un manualito de historia. Claro, la historia tiene su recorrido, empieza por el principio y acaba por el final. Otra cosa es cómo interpretes, cómo expliques esos contenidos, ¿no? Pero, como digo, el recorrido lineal está bastante claro, ¿no? Discutimos si hacer recorridos alternativos, plantear esquemas temáticos al margen de la cronología y tal, pero llegamos a la conclusión de que para que el público general entendiera el decurso histórico que le queríamos narrar, mejor que estuviera clara cuál era esa secuencia temporal sobre la que avanzábamos, ¿no? Esa zona amarilla que ven en planta baja ya es el universo paleolítico, la prehistoria reciente, los pueblos prerromanos, Hispania romana, antigüedad tardía, Edad Media 1 he puesto, Edad Media islámica básicamente, Edad Media cristiana y Estado moderno, ¿no? Como digo, ocupa casi 2/3 del área expositiva. Y la tercera área temática, de gabinete a museo, incluye un primer módulo donde habita nuestro pasado, que es la historia del propio, muy sintética, la propia historia del Museo Arqueológico Nacional, y luego unas salas dedicadas a Oriente Próximo, las culturas del Nilo, Grecia y la moneda, que están ubicadas pues, en esas zonas azules que ven ya en la segunda planta, ocupando pues, poco más de media planta del edificio, y la gran pasarela de nueva creación que recoge todo el área de moneda y, si el visitante ha hecho el recorrido recomendado, le devuelve al vestíbulo de salida, al vestíbulo de entrada, para que haga la salida, ¿no? Bien, tenemos el discurso básico, la estructura general de qué es lo que vamos a contar. Eso hay que complementarlo, hay que adobarlo con una información textual. Un museo de arte puede prescindir de mucha información textual, bueno, prescinden, a veces no deberían, pero prescinden de mucha información textual, salvo decir el nombre del autor y el título del cuadro y poco más, ¿no? Quizá podemos recurrir a la sensibilidad de la formación de todos nosotros. Pues, nos ponen una piedra delante o una silla y no nos explican qué significa históricamente esa piedra o esa silla,
pues poco podremos comprender, con lo cual un museo histórico inevitablemente requiere un corpus textual, ¿no? Bien, pues ahí tienen la jerarquía, desde los títulos de las áreas temáticas, de los módulos expositivos, los textos de las unidades temáticas expositivas, unidades, las cartelas, bajando ya al nivel de los objetos, las cartelas de conjuntos, de piezas destacadas, interpretativas y descriptivas. Todo esto está descrito y analizado en un manual, en un documento de 40 páginas, donde se explican las longitudes, los textos, las características, lo que debe contener cada uno de los niveles, de modo que todos los técnicos que estaban trabajando en el montaje, que eran muchos, trabajaran sobre las mismas líneas y no hubiera que andar rehaciendo ni reescribiendo textos a posteriori, ¿no? En una carrera muy rápida, este es un título de área temática, que es un panel de 1 metro cuadrado, y a partir de aquí, a medida que bajamos en esa escala, va bajando el tamaño y el contenido de información de cada uno de los objetos, ¿no? Siguiente complemento, ilustraciones. El texto está bien, esto no se lo digan a nadie, pero en la exposición hay 580.000 palabras. Lo sabemos porque han pasado por imprenta y se han pagado a la imprenta, etcétera, etcétera. Hay 580.000 palabras en los textos, cartelas, etcétera. Si eso lo meten todo en un fichero de Word, les dice que son 800 páginas de texto, es decir, un auténtico manual de historia escrito por las paredes de las salas, ¿no? Hemos intentado que, dentro de que efectivamente hacía falta toda esa información, se notara lo menos posible, ¿no? Que no fuera lo primero que llamara la atención al visitante cuando se colocaba frente a una vitrina y diría, Dios mío, qué panel, qué largo es esto, y me lo tengo que leer, y aquí otro paso, ¿no? Entonces hemos intentado que los textos quedaran como un elemento un poquito colateral. Dice, bueno, vamos a ver si les atraemos con la imagen, ¿no? Vamos a ir colocando ilustraciones. La exposición, de hecho, tiene del orden de 1.500 ilustraciones, como 800 ilustraciones, pues hay algunas técnicas o descriptivas, como estas que ven de Mauricio Antón, de los homínidos, y otras más interpretativas y más que ayudan a ubicarse al visitante en el ambiente que se le está tratando de mostrar, ¿no? Si uno pone un bifaz pelado en una vitrina, eso dice bastante poco. Si uno lo coloca con esta imagen de fondo, ya se puede ir haciendo mejor una idea de qué es lo que estaban haciendo con ese bifaz esta gente, ¿no? Pues como digo, hay del orden de 800 ilustraciones de este tipo a lo largo del recorrido, más paneles gráficos y mapas, también muchos mapas, pues como otros 700 a lo largo del recorrido. Dependiendo de las áreas, de las épocas, las ilustraciones, hemos trabajado con varios ilustradores para que no resultara todo monótono e igual en toda la exposición, y según las épocas cada ilustración tiene un tono o tiene una intención o tiene un interés, ¿no? Por ejemplo, las ilustraciones más grandes y más llamativas son las de las épocas más antiguas, las de la prehistoria, en particular las del Paleolítico. ¿Por qué? Porque es de donde menos información podemos aportar de otro tipo, o donde los objetos son menos significativos o más difíciles de interpretar para el público. Entonces, les hemos apoyado con paneles de 3x3 para meterles allí dentro, ¿no? En cambio, en Moderna, pues mira, del 18 tenemos ya mucha información visual general en nuestra vida y hacían falta menos ilustraciones, ¿no? O en Protohistoria, pues interesaban ilustraciones, pero interesaban muchas de funcionamiento, de manejo de herramientas o de instrumentos y tal, y entonces hay muchísimo dibujo de detalle que ayuda al público a interpretar cómo se utilizaban los elementos, ¿no? Con lo cual, como digo, van variando a lo largo de la exposición. Siguiente paso, audiovisuales. A lo largo de la exposición hay 55 audiovisuales, también muy distintos, hechos por diferentes empresas, para no repetir, y buscando empresas especializadas en dibujo animado o en interactivos o en documental en sentido tradicional, según lo que interesara en cada momento, ¿no? Y una cosa que sí hemos intentado ha sido huir del realismo. Si colocas a un actor con una toga romana enrollada, ya la has liado. Al año siguiente ya se ve que el peinado que lleva era de 2013 y tal, y entonces eso envejece rápidamente. Y entonces hemos huido del realismo y de la foto, del yacimiento, del monumento, del no sé qué. Hemos ido todo lo posible a la gráfica, a imágenes en 3D y a dibujos, y siempre que hemos podido hemos recurrido a la propia iconografía de cada momento, de cada periodo histórico, ¿no?
la salida al día del difunto con el dios Ra. Pues esto es lo que es el mensaje que cuenta uno de los sarcófagos de la exposición, y los muñecos que vemos en el vídeo son esos muñecos que aparecen dibujados en el sarcófago, solo que nuestros ilustradores les han dado movimiento, los han convertido en una especie de dibujos animados que se mueven por la sala, ¿no? La navegación fenicia, pues qué mejor que uno de los relieves del Palacio de Sargón II en Khorsabad, pues igual. Los hemos movido y los hemos llevado por todo el Mediterráneo adelante y atrás, pero partiendo de una iconografía de época, ¿no? La religiosidad celtibérica, pues igual, todas las ilustraciones que aparecen en este audiovisual proceden de la decoración de piezas de cerámica celtibérica, ¿no? Igualmente convertidas pues en unos pequeños dibujos animados, ¿no? Bien, vamos generando información, vamos generando todos los datos que queremos introducir en la información. En paralelo, los arquitectos y los diseñadores, con la información que les vamos proporcionando, empiezan a encajar espacialmente las piezas, las vitrinas, ver cuántas vitrinas, cuántos soportes, cuántas plataformas o demás nos van a hacer falta. Este planito, que ni he visto muy bien cuál es, pues es uno de las salas de prehistoria, efectivamente, pues esto puede haber tenido 40 versiones. Es decir, a medida que iban variando, que iban avanzando o que iban cambiándose elementos, se iban haciendo nuevas versiones de estos planos que desde el plano general iban bajando a planos de sala. Si ven, creo que se llega a ver, ¿no?, que hay unas rayitas rojas, naranjas, verdes, azules y demás, pues eso va indicando dónde hay texto, dónde hay ilustración, dónde hay un audiovisual, dónde hay una foto, para que todos vayamos siendo conscientes de cómo va quedando la estructura. Y cada vez que dentro de las vitrinas vean puntos rojos o información en rojo, es que los montadores tienen problemas con las piezas. Hay piezas de las que les falta las medidas, o les falta el número de inventario, o les falta algo, ¿no? Cada vez que dentro de una vitrina hay un dato en rojo, es que los montadores, es una advertencia, digamos, para el equipo de los montadores de que ahí hay un problema, ¿no? Y eso va bajando a unos planos que llegan a cada una de las vitrinas. ¿Ven estas hojas? Pues imagínenselas en un DIN A3 o en un DIN A2, pegado en el cristal de cada una de las vitrinas, con el alzado, que dice cómo es el tamaño de la vitrina, qué contenido tiene, qué piezas lleva, dónde van los textos o las ilustraciones, una planta que dice igualmente la posición de cada una de las piezas, y una vista axonométrica que a veces no hace falta cumplimentar cuando el montaje es relativamente sencillo, pero cuando las vitrinas son muy grandes o hay mucha información, se plantea también todos los objetos sobre la axonométrica para poder comprobar si funciona bien y cómo carga, etcétera, ¿no? La lista de números de inventario y descripción básica de las piezas e instrucciones, pues, para los montadores o para cualquier otro miembro del equipo. Como digo, estas hojas, estos planos, pegados cada uno en su vitrina o en su plataforma a lo largo de todo el recorrido, de manera que desde los grafistas a los conservadores o los restauradores o los chatarreros, todo el mundo tenía la misma información. Y cuando se cambia para el conjunto del equipo. De manera que no hay dos versiones de nada, ¿no? No hay nadie, no, es que yo miré el del día 8, yo miraba el del día 14. No, todo el mundo está trabajando siempre con la misma versión de la información. Y cuando las vitrinas son muy complejas, además de imaginarlas, además de pensarlas, se hace un premontaje. Se hace una premaqueta con corcho y con polispan, se hace un diseño del tamaño aproximado que va a tener, se imprimen los textos en caso de que estén y se va haciendo un premontaje para ver cómo encajar las piezas, dónde hace falta subir, bajar volúmenes, en fin, lo que haga falta, y eso, una vez acordado por todos, se fotografía y, como quien dice, se firma con sangre, que ya nadie lo va a volver a mover a continuación, ¿no? Bien, y a la vez toda esa información textual, de gráfica, de imágenes, etcétera, etcétera, se dibuja pues, en un AutoCAD o en un InDesign, ¿no?, que es el programa que utilizan ahora la gente de gráfica, de modo que tienes todos los paneles antes de producir
están todos los paneles prediseñados con sus textos, sus fotos, sus dibujos, todo para analizar, para comprender que las composiciones van bien, que ese es el texto, que esa es la longitud, que no se van, etcétera, etcétera. Del mismo modo que todas las líneas y todas las secciones de las salas se hace la misma operación. Pues esta es la primera sala de Egipto y ahí está la sección entera de cómo se iba a ver el conjunto de vitrinas, cómo el visitante iba a ver el conjunto de vitrinas una vez montado. Para poder, claro, imagínense esto no en este tamaño, sino poderlo ver, bueno, pues en varios DIN A1 o DIN A0 y verlo en grande con todos sus elementos y poder pulir antes de producir, porque claro, una vez producido es repetir y eso cuesta mucho dinero. En paralelo, muy en el inicio del proyecto se encargó un programa de identidad gráfica. Bueno, pues hacía falta, había que tener un logo y esas cosas, unos colores institucionales, una serie de pictogramas que se iban a utilizar, etcétera, etcétera, pero eso lo podríamos haber encargado más tarde. Lo que nos iba a hacer falta desde el comienzo era una gama de colores. Una gama de colores, en este caso asignada pues, a cada una de las etapas, a cada uno de los periodos históricos que íbamos a utilizar en el montaje. Los cintillos de toda la rotulación, de todas las carteles en la exposición, llevan esos colores de cada área, o el cronograma cultural de la AT1 lleva esos mismos colores aplicados a cada una de las etapas históricas, con lo cual ese programa gráfico era una cosa que hacía falta, como digo, casi desde el inicio del diseño del montaje, ¿no? En paralelo, aunque como digo, esto realmente empezó mucho antes, el programa de restauración. Las aproximadamente 15.000 piezas que hay en la exposición han pasado por las manos de los restauradores. Pocas hay que, aunque no fuera para limpiarlas, muchas no necesitaban restauraciones profundas, pero aunque solo fuera para limpiarlas y demás, como digo, prácticamente todas han pasado por las manos de los restauradores, de los nuestros, de los del Instituto de Patrimonio Cultural, de otras empresas contratadas, en fin, de un buen número de equipos de restauración. De hecho, el próximo número del boletín hemos dedicado un número a describir la museografía y el próximo número que aparecerá a final de este año está dedicado exclusivamente a describir los tratamientos de conservación y restauración que se han aplicado a las colecciones. O sea, nos da para escribir 500 páginas y podríamos haber escrito mucho más sobre ese trabajo, ¿no? Ahí está Durga limpiando hierros. Y dentro del programa de restauración había un elemento importantísimo que eran los grandes formatos, los mosaicos, los alfarjes, etcétera, etcétera. Piezas de gran tamaño, de gran peso y que para colocarlas necesitábamos grúas o andamios de gran tamaño, con lo cual había que montar antes de poner las vitrinas. Antes ya no las piezas, sino las vitrinas en muchos casos, ¿no? Antes de llenar las salas tenías que poder pasar con una grúa de 5 toneladas o con un andamio como ese que están viendo para poder colocar estas piezas, ¿no? Con lo cual fueron realmente las primeras que se restauraron y las primeras que entraron en salas. Ven, el resto de la sala está todavía en estructura y ahí fueron entrando todas estas piezas de gran tamaño, ¿no? En un subproyecto particular que era el de restauración y colocación de piezas de gran formato. Y por fin llegamos al montaje. Y aquí empezamos con los chatarreros, como les decía yo cariñosamente, ¿no? Porque había una serie de señores dándole ahí todo el día con las radiales y tal. Creo que no tuvimos sensación de verdad de que íbamos a montar el museo y lo íbamos a inaugurar hasta el día que se callaron las radiales. O sea, el día que ya entrabas al museo, paseabas y decías, aquí pasa algo raro, falta un ruido, claro, y es que ya no había radiales cortando algo, ¿no? Porque estuvimos años oyendo las radiales día y noche, ¿no? Pues bueno, las estructuras, estos son el equipo alemán de una serie de vitrinas que tenemos, no, era maravilloso porque veías a los alemanes en silencio, trabajando como dos hormiguitas y tal, en la sala de al lado los españoles con la radio puesta y gritando, pásame el destornillador, no sé qué era, vamos. El choque cultural absoluto, sobre todo para los alemanes, claro, ¿no? Bueno, las vitrinas que van estando acabadas y el proceso de colocación y de remate de ubicación de las piezas, en las que, bueno, pues tampoco nos vamos a detener, y hasta la reflexión final de cuando ya está la vitrina prácticamente acabada, siempre hay detalles, ajustes de última hora, pequeños cambios de posición, de ubicación o de eliminar alguna pieza,
etcétera, etcétera, ¿no? Y llegamos a la exposición permanente, ¿no? Llegamos al montaje tal como hoy lo pueden ver. Voy a dar un rápido repaso, estoy seguro que todos ustedes ya han visto la exposición, con lo cual no hace falta que yo les enseñe muchas fotos, pero sí me gustaría que se fijaran en un detalle, y es que dentro de que todo el montaje tiene una cierta unidad, las vitrinas son similares o del mismo tipo, la gráfica se parece, todo va siendo igual. Cuando uno se fija en detalle, cada etapa histórica, cada momento, tiene un aspecto diferente. Las salas de prehistoria son muy oscuras, las salas de protohistoria son mucho más claras y transparentes, no tienen vitrinas con traseras, las salas de medieval vuelven a ser oscuras, las salas de Grecia son negras por completo, las salas de Roma son diáfanas y luminosas, y eso produce en muchos de los visitantes una sensación que buscábamos intencionadamente de que aunque uno no lea el cartel, cuando sale, cambia de una sala y dice, ¿aquí qué ha pasado? Aquí ha cambiado algo. Y entonces busca y dice, es que ya estamos en Roma, es que ya estamos en donde sea, ¿no? Bien, España, un gran yacimiento, este es el audiovisual, aquí nuestra querida Lucy, y una de las salas de Paleolítico, ven la oscuridad en esas salas tal, una mayor claridad, aunque esta foto no acompaña precisamente lo que estoy diciendo, en las salas de protohistoria, con la Dama de Elche. Esta es otra cosa en la que no podemos entrar, pero para el visitante que no tiene realmente un interés en profundizar en el conocimiento histórico, sino que viene a ver cosas bonitas, todo el mundo tiene derecho a ver lo que le apetezca en un museo, pues realmente hemos preparado unas cuantas piezas, como 40, 50 piezas a lo largo del recorrido, unas piezas destacadas que tienen como su pequeña escenografía propia, ¿no? De manera que uno puede pasar de las estelas de la Edad del Bronce a la Dama de Elche, a los toros de Costix, a la escultura de Libia, al bote de Zamora o al tesoro de Guarrazar. En fin, como digo, hay una serie de piezas que casi van llamando la atención porque tienen una escenografía propia particular diferenciada del conjunto de la exposición, ¿no? Bueno, pues Roma y la sala de mosaicos, medieval islámico, la sala de moderna, Oriente Próximo, Egipto y el Nilo. Esta la hemos visto antes en un dibujito, ¿verdad? Queda prácticamente igual que resultó en dibujo, ¿no? Grecia, una segunda de Grecia viendo el detalle del interior de una de las vitrinas, donde se ha aprovechado, como ven, el montaje de la sala de Grecia es prácticamente todo cerámica, está jugando con la iconografía de la cerámica, la colección de Grecia del museo es en un 99% cerámica, y ya hemos rizado el rizo hasta el punto de que las ilustraciones del fondo de las vitrinas proceden de cerámicas. Esos espectadores que hay en el teatro es un dibujo de una cerámica. Muchas de ellas no son de nuestro museo, hemos buscado en otros museos, pero, como digo, hasta esas ilustraciones del fondo proceden de cerámica griega, ¿no? El dinero sin moneda numismática y el conjunto de la línea de fondo de la última sala ya de numismática. Bien, ya está montada la exposición. Ahí está esa exposición para el público general, pero hay un público particular que es el público que tiene deficiencias sensoriales para acceder a esas piezas. Ya no deficiencias puramente físicas, por toda la exposición se puede mover uno con una silla de ruedas sin ningún problema. Para las personas sordas se han colocado subtitulados en todos los audiovisuales y demás, y hay bucle magnético en todos los audiovisuales, en todos los lugares donde hay locución de algún tipo, o en todos los locales públicos como este, o los mostradores de la taquilla, de información, etcétera. No hay bucles magnéticos para la gente que lleva sonotones con la posición T famosa para que puedan oír, y para los invidentes, para las personas ciegas, instalamos una serie de estaciones táctiles a lo largo del recorrido. Finalmente hubo 17, se instalaron 17 estaciones, ¿no? En las que, bueno, pues se van destacando algunos de los fenómenos más significativos del periodo cultural donde estén ubicadas esas estaciones. Contiene, bueno, pues una serie de informaciones en texto legible y en braille,
y después se complementó con una serie de audiodescripciones, porque en Braille no podíamos dar toda la información que necesitábamos, claro, ¿no? Acaban los pobres con las yemas de los dedos deshechas de leer tantísimo Braille, ¿no? Y como digo, en principio está destinado a los ciegos, pero bueno, también a cualquier persona, a los niños, por supuesto, y a cualquier persona que sienta el placer de tocar, de ir a la sala de paleolítico y decir, a ver cómo es un bifaz, porque el bifaz que hay ahí es exactamente igual que el de la vitrina. Bueno, está hecho hace el año pasado por un arqueólogo experimental, pero vamos, si lo metes a la vitrina no hay que lo distinga del original, ¿no? Está hecho con las mismas técnicas y exactamente igual. Les decía que había 580.000 palabras y no sé cuántas ilustraciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues todavía hay gente que quiere más o que lo quiere de otra manera, ¿no? Y entonces, para ayudarles en el recorrido, hemos sustituido las tradicionales audioguías por unas guías multimedia, que en realidad, bueno, pues es una tablet, en la que además de poder cargar sonido, de poder cargar texto, podíamos cargar imágenes, vídeos o lo que quisiéramos, ¿no? Las guías tienen ahora mismo cerca de 300 locuciones, 300 textos, a veces dedicados a piezas concretas, a veces dedicados a fenómenos o a periodos históricos particulares, ¿no? Hay información de muchos tipos y todos ellos acompañados, pues a veces de fotos fijas o a veces de pequeños vídeos en movimiento que ayudan a guiar, ¿no? Esos textos, esas unidades de la guía multimedia, pues tienen aproximadamente una duración de 2 minutos, entre minuto y medio y más cerca de 2 minutos casi todos. Si multiplican los 300 textos por 2 minutos, les salen 600 minutos. Es decir, un día entero y no eres capaz de oír toda la información que hay para hacer el recorrido de la sala, ¿no? Afortunadamente no todo el mundo se empeña en hacerlo así, ¿no? Y ven, es una tablet realmente con la que te puedes manejar, te guía, lleva un plano del interior de la exposición y te va guiando y puedes ir a través de él o puedes ir a través de los tradicionales sistemas de numeración. Esta es la audición 220, pues la das en tu teclado y escuchas el 220 y complementariamente para las personas sordas todas esas locuciones están traducidas a vídeos en lengua de signos, de manera que pueden hacer todo el recorrido viendo la información en sus vídeos en lengua de signos, ¿no? Y bueno, pues una vez que teníamos toda esa información metida en una tablet, en un programa informático para gestionar una tablet, costaba muy poco pasarla a un teléfono. Claro, hacer una aplicación, hacer una app para teléfonos móviles y que igual que lo tienes en la tablet y la tablet la alquilas en la tienda, pues te puedes descargar la app en el vestíbulo o en cualquier lugar de las salas o traes de la descargada desde tu casa, porque desde la web del museo se puede descargar toda la información o los bloques que te interesen, de lo que vayas a ver al día siguiente y demás, ¿no? Con lo cual están accesibles los dos modos, ¿no? O un formato un poquito más grande con la tablet o un formato más reducido, pero más manejable y ya hay mucha gente que lo prefiere, ¿no? Trabajar con tu propio móvil, ¿no? Y como complemento se generó una nueva página web para el museo que es un apoyo realmente para la exposición y para llevar al visitante, y nos faltó un tercer elemento con el que seguimos luchando, que es una visita virtual, que hubiera sido efectivamente el tercer pie para poder llevar el museo a la gente que no puede venir a verlo por mil circunstancias, ¿no? Porque no puede salir de donde esté o porque está en Japón y no le es fácil venir hasta aquí, ¿no? Pero bueno, pues la visita virtual tenía sus costes, más que otra cosa tenía sus costes, porque no queríamos una visita virtual de juguete. Claro, podíamos hacer una visita virtual con 2 paseitos, con un vídeo o en las 8 piezas destacadas y no sé qué. Dice, no, mire usted, queremos que todo lo que está en la exposición, desde esos 3.000 textos repartidos y 1.500 ilustraciones y etcétera, etcétera, todo eso, junto con una base de datos con las 15.000 piezas, esté todo metido en esa visita virtual y que haya una filmación en vídeo, a ser posible, en 360 grados del conjunto de los 10.000 metros cuadrados de la exposición. Claro, eso costaba mucho dinero y todavía no lo hemos conseguido, pero
no cejamos, ¿eh? En breve lo conseguiremos y tendremos ya con muchas más cosas, porque claro, ya ha pasado 2 o 3 años, pues ya habrá que meter realidad aumentada también, ¿no? Y así, cuanto más tardemos, mejor va a ser esa visita virtual, ¿no? Bien, pues a finales de 2013, como digo, ya estábamos empezando con remates casi, esperando a que los jefes dieran el pistoletazo y pusieran una fecha de inauguración y esas cosas, y entonces empezamos con una campaña de difusión. Hasta entonces habíamos estado trabajando, bueno, pues dentro del museo, con unas vallas ahí en la verja y con unas fotos de José Manuel Ballester, el Premio Nacional de Fotografía, que fue documentando todo el proceso de obra, sobre todo la primera parte, la de la destrucción, que era lo que más le gustaba, y entonces fuimos poniendo unos paneles en la verja, ¿no? con el estado de lo que había por dentro, pero cuando se acercaba el momento de inaugurar, pues había que empezar a dar a conocer que el museo estaba ya casi preparado. Pero no había dinero, ya había llegado la crisis absoluta y total, y habíamos tenido dinero para el montaje, pero no había dinero para hacer una campaña de prensa, ni de publicidad, ni nada parecido. Con lo cual, bueno, pues recurrimos con nuestros medios a ir contactando con televisiones, con periódicos, sobre todo en la primera etapa, con televisiones, e irles trayendo y a que nos fueran metiendo colas de telediario, ¿no? Los 30 segundos o 40 segundos del final de los telediarios. Pues ya está montada la sala de no sé qué. Pues mire, pues aquí, este es un telediario de la 1, ¿no? Se ve ahí el loguito. Pues ya está montada el tal, ¿no? O eso, o con los periódicos, en la medida que pudimos, preparando un poquito el ambiente y que la gente se fuera enterando de que enseguida iba a estar el museo abierto al público, ¿no? Y efectivamente llegó el momento de abrir al público con una rueda de prensa como no recordaba nadie en el Ministerio de Cultura. Había más de 100 medios acreditados en la rueda de prensa, españoles y de otros lugares y de todo, de televisiones, radios y lo que quisierais buscar. Todos estaban allí, con autoridades, también había bastantes en la inauguración, como pueden ver, y hasta con concierto. Nos permitimos el lujo de interpretar la cantata que compuso el maestro Arrieta para la inauguración del museo en 1871, que se interpretó allí en el Casino de la Reina, el de la inauguración del museo. Desde entonces no había vuelto a sonar. Y ahí estaba la partitura guardada, que se recuperó hace no muchos años, y entonces, bueno, pues gracias a un académico de San Fernando empezamos a moverlo y a dar la lata. Y empezamos diciendo, bueno, yo tengo un amigo que canta en un coro, que no sé qué, que a lo mejor nos lo hace, ¿ya? Y acabamos con el coro de la Orquesta Nacional, que es ese que ven ahí, y con la Orquesta Sinfónica del Ayuntamiento de Madrid, que son otros 50 maestros que están ahí enterrados en mitad del público, digo, prácticamente tapados, ¿no? Y finalmente abrimos el museo al público pues con una respuesta que a nosotros mismos nos sorprendió. Hombre, esperábamos que el museo funcionara, el museo había cambiado por completo, le habíamos dado la vuelta literalmente, esperábamos que tuviera mucha más afluencia de visitantes que antes de la reforma, ¿no? Pero lo que no esperábamos era, bueno, que dos primeros meses hubiera cola día y tarde y noche, vamos, casi, y daba igual si era fin de semana o día de diario, y que en el primer año llegáramos pues, a 950.000 visitantes, ¿no? Casi 1 millón de visitantes, ¿no? Hay un titular muy divertido del Mundo que sacó justo cuando se cumplió el año de la apertura, ¿no? Que dice: el año que amamos apasionadamente el MAN, ¿no? Debía ser Alman, pero bueno, ¿no? El año que amamos apasionadamente el MAN. Y efectivamente fue como una pasión absoluta de los visitantes por conocer el museo. Ahora mismo seguimos con un flujo bastante bueno de visitantes, pero ya, bueno, se va normalizando, va bajando, lógico, no ha pasado ese primer envite del año, como digo, pero seguimos con un buen nivel, ¿no? Y yo voy a dejar ya aquí mi charla, todos los detalles, tanto de cada una de las áreas y de las salas, como de las actividades que se vienen generando, que llevamos realizadas a lo largo del año y medio de apertura, irán surgiendo, el resto de los técnicos irán hablando de ellas en las sucesivas charlas de las próximas semanas, ¿no? Sí quisiera, para acabar, porque esta charla es una charla muy mecánica, ¿no? Mucho papel, mucha foto de salas vacías y no sé qué, y aparece muy poca gente en esas imágenes, ¿no?
Y entonces sí quisiera ponerles una pequeña filmación, que también seguro que muchos de ustedes han visto, donde se ve en acción a una parte de ese personal, ¿no? Son 2 minutos, nada más.